programa y la bibliografía. Lo tienen que fotocopiar, pedírselo a ella. ¿Bien? Igual en la plataforma, si logramos entrar, voy a ir subiendo estas cosas. Programa, bibliografía. Que es parte de la bibliografía, muy importante. Catecismo de la Iglesia Católica. Va a estar en la plataforma también, porque de hecho, con esto podrían preparar la materia, prácticamente. Bien. Y el otro libro que es importante es del cual recién dije, hay en la biblioteca y lo pueden sacar. Curso de Teología Moral, que es este segundo, Sala, Ricardo Pulroy y Alfonso, no me acuerdo qué, bueno, acá está. Perdón, Ricardo Sada y Alfonso Monroy. Este es el libro, el manual que usamos. Entonces este lo pueden sacar de la biblioteca. Con estas dos cosas ustedes pueden preparar la materia. Es decir, cuando... Este también lo pueden sacar de la biblioteca, pero yo se los voy a mandar digital. Es el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, si ustedes faltan, por lo menos, ¿qué tienen que hacer? Preguntarle a su compañera qué unidades vimos o puntos de unidades, y con la ayuda del catecismo y del libro, completar eso que ustedes faltaron. ¿Bien? Son 17 unidades. Bueno, las últimas unidades, fíjense, desde la 11, desde la 10, son los mandamientos. Cada unidad es un mandamiento. Entonces no es algo complicado, ¿se entiende? El grueso de la materia es hasta la unidad 9. De la 10 para adelante, yo les voy a pedir que hagan un trabajo a ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la próxima clase vamos a definir quién va a hacer qué trabajo. Por ejemplo, el primero y el segundo y el tercer mandamiento se hacen juntos. Se saca el material, sobre todo de acá del catecismo. Después alguien va a hacer el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, y ya vemos si lo ponemos con otro. El quinto, no matar, ese va solo. El sexto va con el noveno, el séptimo va con el décimo. Entonces, por ejemplo, ella haría primero, segundo y tercero. Fernanda puede hacer el quinto, vos podés hacer el cuarto y vemos cuál lo proponemos. Y vos podés hacer el noveno. Bueno, ahí vemos. Si quieren lo sorteamos, pero eso va a ser parte de un parcial. ¿Serían como las unidades o todas las unidades son los fundamentos? No, de la 1 a la 9 no son los mandamientos. De la 1 a la 9, miremoslo. Bueno, a ver, yo se los muestro. De la 1 a la 9, miren. Unidad 1, nociones generales de la teología moral. Definición, el hombre es un ser moral, el orden moral, las fuentes de la teología moral, falsas concepciones de la moral. Unidad 2, el fin y la felicidad. Fines intermedios, el fin último, felicidad y bienaventuranza. Unidad 3, la moralidad de los actos humanos. La fuente de la moralidad de los actos humanos, objeto, fin y circunstancias, las normas de la moralidad, recta razón, conciencia moral, primer principio. Unidad 4, el mal, mal y pecado. Distintos tipos de mal, el mal moral, la avaricia y la soberbia. Los vicios y pecados capitales, efecto del mal en la naturaleza humana. Quinta unidad, hábitos y virtudes, tipos de hábitos, definición de hábitos, las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Unidad 6, la conciencia moral, naturaleza y definición, división. Unidad 7, los actos meritorios, el mérito, tipo de mérito. Unidad 8, la ley, definición y finalidad de la ley. División, ley eterna, ley natural, ley divina positiva, ley eclesiástica, ley civil, ley divina. Noveno, los mandamientos. Camino para conocer la voluntad de Dios, revelación del decálogo, deber de cumplir el decálogo, anunciado y síntesis de los mandamientos. Enunciado y síntesis de los mandamientos. Y después empieza primer mandamiento, segundo mandamiento. ¿Bien? Del año pasado, ¿cómo se
El año pasado creo que les pusieron los sacramentos, si no me equivoco. Bueno, algo parecido, es la misma modalidad. Lo único que cambia este año es que les voy a tomar un parcial. El trabajo este va a ser primero. Así que en el contexto de mitad de año, vamos a hacer este trabajo, ¿bien? En el currículum se llama formación humanística. ¿Eso estamos de acuerdo? Bueno, y formación humanística 2 en este instituto es teología moral, ¿ok? Bueno. ¿A qué les hace pensar ética o moral? ¿A una diferencia entre el bien y el mal? ¿Puede ser? Bueno, bien, tiene que ver con el bien y el mal, tiene que ver con distinguir el bien y el mal, sí. A ver, ¿qué más? Manera de comportarse. Manera de comportarse, bien. Tiene mucho que ver con la formación de una persona, ¿no? Formación de una persona, sí. Ejemplo. Cada uno come a la hora que quiere, abre la heladera y se hace un huevo frito y el otro viene y saca un churrasco y se lo hace a otra hora. Hablando de niños chicos, ¿no? No, hay reglas. Se come a la 1, supongamos. A veces con la escuela no se puede, por decir. Entonces ponemos horario de comer, el que entra al baño tiene que dejarlo limpio, no hay que dejar las medias tiradas por el camino cuando uno se va a bañar. A ver, que después se cumpla al 100% y otra cosa. Pero la teoría está, ¿no es cierto? Tiene que haber una ética, ¿no? Bueno, eso es lo mismo, pero ahora vamos a ver el origen, digamos. Tiene que ver más de dónde procede una y la otra. Bueno, de ética, ¿quiénes hablaron de ética en la antigüedad? Los filósofos. Claro. La ética es la ciencia del comportamiento humano a partir de la sola razón natural. ¿Lo repite, padre? Es la ciencia del comportamiento humano a partir de la sola razón natural. Entonces, en la ética estaba contenido, por ejemplo, las virtudes. ¿Cuáles eran las virtudes de un griego para que sea una persona buena? Porque decían ellos que la virtud conducía a la felicidad. Filosofía quiere decir amor por la sabiduría. ¿Qué busca el filósofo? La felicidad. ¿Y a través de qué se consigue? A través del conocimiento y del comportamiento. Y en el comportamiento está, para ser feliz hay que ser bueno, y para ser bueno hay que seguir la ética. La virtud, conocer el bien, conocer el mal, evitar el mal, hacer el bien. Entonces fíjense, nuestra vida humana está permeada por la ética. Vos llegás a la esquina, tenés que cruzar y vos decís, bueno, cruzo con el semáforo en rojo, a pie, ¿no? Pues si lo cruzás en auto, además hay un factor que te van a dar una multa, ¿no? Pero bueno, por ética uno dice, no voy a cruzar en rojo, sobre todo si voy en auto. Si voy a pie o en bicicleta, bueno, por ahí miro y si no viene nadie, no está del todo bien, pero bueno, son planteamientos éticos, ¿ven? Que a veces la ética se cruza, se mezcla con ¿qué? Con el derecho civil, con la ley, con los delitos, con el castigo por el delito, se cruzan. La ética nos dice que tomar lo ajeno está mal. Pero además hay una ley que dice que no hay que robar y si robo te penaliza, además. Entonces fíjense, no solamente la ética toca el comportamiento privado de las personas, sino que también su relación con los demás y tiene implicancias inclusive ilegales. Robar no solamente te hace mala persona,
y eso es un planteamiento ético o moral, sino que también va a tener implicancias civiles que va a tener que responder por eso, ¿no? Por ejemplo, veí un video el otro día, una viejita, que traía una bolsa y le tiraba la bolsa de la basura por tapear a la vecina. Y la vecina abría el portón, la llevaba con toda paciencia las bolsas al basurero. Y venía la viejita y la tiraba de vuelta. No sé si estaba armado, pero parecía que era una cámara de esas que están arriba, ¿no? Bueno, la ética es entonces la ciencia del comportamiento humano desde la luz de la razón. Ahora, la ciencia del comportamiento humano, ¿qué es lo que hizo Dios también respecto al comportamiento humano? ¿Qué nos dio Dios? Que tiene que ver con la ética. Para ayudarnos. Las potencias. ¿Cómo? Las potencias. La libertad. Sí, está bien la potencia. Con la potencia nosotros actuamos, pensamos, decidimos, sí. Pero la libertad, dijo alguien, bueno, está bien, eso está dentro de la ética, pero para que todos conozcan el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar, ¿qué hizo Dios? Porque ¿qué pasaba? Que, claro, si vos eras un filósofo en el mundo griego, conocías qué era el bien y qué era el mal. Si vos eras... A ver, yo soy Aristóteles, pongámoslo. Entonces, yo sé que hay que ser virtuoso, que hay que cumplir no sé, vamos 2500 años para atrás. Sé que hay que ser virtuoso, que hay que hacer el bien, que hay que evitar el mal, que hay que conocer para ser feliz. Pero en esas, el señor que allá tenía que estar picando piedra en una cantera, o el otro que estaba construyendo allá, o el otro que acarreaba, ¿no es cierto?, el carro ese con tierra para construir el templo. ¿Esos tenían tiempo a ponerse como Aristóteles a filosofar y a saber qué es lo que estaba bien y qué estaba mal? No. Entonces, a ver. Bueno, sí tiene que ver. Pero a lo que voy ahora, a lo que voy, es esto. Fíjense, unos pocos, que eran los filósofos, por eso decían que en la antigüedad que si un hombre quería dedicarse a filosofar, tenía que ser soltero, no casarse, o casarse con una mujer rica, para no tener que trabajar. Porque si tenía que trabajar no podía dedicarse a la filosofía. Bueno, entonces, como la mayoría de la gente no era filósofa, todos no podían conocer bien qué era el bien que hacer y el mal que evitar, y así todos con grandes errores, incluso los filósofos. Entonces Dios, para que, esto dice Santo Tomás de Aquino, lo vamos a nombrar mucho, está citado acá, voy a traerles algún día la Suma Teológica, dice Santo Tomás de Aquino, para que todos los hombres, sin mezcla de error y con facilidad, conozcan el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar, Dios reveló qué cosa. Los mandamientos. Pero hable más fuerte, mijito. Igual capaz que yo me hacía el sordo para que yo quería hacerlo más dramático. Bueno, Dios reveló los mandamientos. En los mandamientos está el contenido ético y moral. Entonces, cuando hablamos de moral, es la misma ética, pero que tiene en cuenta la revelación de Dios. ¿Ok? En vez de ética era la reflexión del hombre que con dificultad y con esfuerzo llegó a conocer que había que hacer el bien, evitar el mal. Yo les pregunto, todas las civilizaciones paganas, hablamos de paganos a los que no eran ni judíos ni cristianos, ¿bien? Es decir, también todos los anteriores cristianos. Los paganos, ¿todos conocieron el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar? ¿O algunos
Por ejemplo, si uno hiciera una historia de las civilizaciones, por ejemplo, los griegos llegaron a este nivel de conocer el viento, pero no sé, por ejemplo acá los aztecas, los mayas, eran paganos, como los griegos, pero la civilización de ellos llegó a decir, por ejemplo, que no hay que matar. No, porque hacían sacrificio. Claro, no, ellos eran paganos, es decir, no daño al que es de mi clan, pero a los otros los puedo rentar, es decir, esclavizar, los puedo... Bueno, ahí vamos a ver un poco interesante esto porque la evolución del pensamiento y del comportamiento de las distintas civilizaciones de frente a la revelación de Dios y cómo ayudó la revelación a superar eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ética y moral? Es decir, la ética estudia, observa el comportamiento humano solo desde la luz de la razón, y la moral tiene que ver también, o tiene en cuenta, la revelación de Dios, o principalmente. Pero también tiene un ojo puesto en la ética, en la razón natural. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a dar una definición de teología moral. Ustedes el año pasado, el anteaño pasado, vieron algo de qué es la teología. ¿Se acuerdan? Bueno, es la ciencia o el estudio de Dios y de la revelación que ha hecho Dios. Es decir, es el estudio de lo que Dios ha revelado, de Él mismo que se revela y de lo que Él ha revelado. Uno podría sintetizarlo, es el estudio de la revelación de Dios. Podríamos decir, ¿bien? Bueno, la moral, hago primero como es una parte de la teología. Que dentro de esa revelación de Dios se concentra en el comportamiento humano, que dijimos recién, o nosotros lo vamos a llamar, como más específicamente, en los actos humanos. Ahora les doy la definición. Entonces, bueno, definición de teología moral. Parte de la teología que estudia los actos humanos, podrían poner entre paréntesis el comportamiento humano, a la luz de la revelación. Y de la razón. Y ahora hay un punto más, que es en orden de los actos humanos, pongan si quieren en paréntesis para no perderse, de los actos humanos en orden a su fin sobrenatural. Fin sobrenatural. Y por eso vamos a ver qué es el fin también. Bueno, entonces es una parte de la teología, es parte de la revelación. Vamos a ver que Dios, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, le revela cosas relacionadas al comportamiento, no solamente moral, sino incluso al pueblo de Israel, el comportamiento en su relación con el culto, en su relación con Dios. Dios le da hasta órdenes, mandamientos, ¿cómo se dice? De orden litúrgico, religioso. Cómo tenía que ser la vestimenta del sacerdote, cómo hacía el sacrificio, cómo tenía que ser el cordero, a qué hora había que matarlo, todas esas cosas. Entonces, fíjense, Dios al pueblo de Israel le revela muchas cosas. Unas que tienen que ver con el culto, pero eso era propio para los hebreos.
otras que tienen que ver con el comportamiento en general, que es la moral, y esa sí va a tener que ver con toda la humanidad. Los filósofos antiguos se plantearon el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar, hablaron de eso, escribieron, por ejemplo, Aristóteles, Platón. Sócrates muere por la verdad y por el bien. Él consideraba que el hombre tenía alma y los que gobernaban decían que el hombre no tenía alma, y él lo meten preso por eso, fíjense. Y él muere sosteniendo que el ser humano tiene un alma, y lo mataron, como que lo juzgaron. Bueno, entonces los filósofos llegaron a una concepción del bien, de la virtud, sin ningún tipo de revelación sobrenatural. ¿Bien? Pero a eso llegaron los griegos. No así, por ejemplo, los bárbaros, los hunos. Unos eran unos bárbaros, ¿eh? Se llamaban así. O qué sé yo, acá en América no llegaron a una ética muy alta los pueblos originarios, sobre todo los aztecas, los mayas del imperio. Ellos, ¿a quién no le hacían mal? A los que eran de su misma tribu, más que nada por intereses por el imperio. Pero a los otros, a los pueblos que subyugaban, los esclavizaban, los mataban, los hacían a los dioses. Entonces, fíjense que los griegos hayan llegado por la sola razón natural a decir no hay que hacer daño al prójimo, ya fue algo bastante interesante, ¿no? Es decir, llegaron a un nivel alto de él. Bueno, pero Santo Tomás dice que Dios. Y dentro de los griegos, los que llegaban a estas verdades superiores eran los filósofos, pero no todos se podían dedicar a la filosofía. El hombre que estaba construyendo, o el otro que se dedicaba a la agricultura, o el que estaba en la cantera, ¿no es cierto?, de minerales, no podían ponerse a filosofar. Entonces Santo Tomás dice que para que todos los hombres, sin mezcla de error y con facilidad, conozcan el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar, Dios quiso revelar los mandamientos. Entonces, ¿qué son los mandamientos? Son una ayuda al ser humano para conocer el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar. ¿Y esto a través de quién? Del pueblo de Israel que él fue preparando primero. Primero a través de la antigua alianza. ¿Bien? Esto es la Biblia. ¿Y cuántas partes tiene la Biblia? Esenciales. Dos. El Antiguo Testamento, antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, que es la vida de Cristo, los apóstoles. Pero ya en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo y el libro del Deuteronomio, está donde Dios revela los 10 mandamientos. También le da otras leyes, como se decía, cultuales, litúrgicas, que son más del pueblo judío. ¿Bien? Pero los 10 mandamientos es para toda la humanidad. Donde está no matar, donde está no robar, donde está no mentir, donde está no cometer adulterio. Y vamos a ver después cómo Jesús, fíjense, en este punto de la revelación de Dios de la ley hay dos fases. Una es la del Antiguo Testamento y otra es cómo Jesús después interpreta y repropone algunos mandamientos e incluso modifica algunos comportamientos de los judíos. Es decir, los cristianos, si los griegos entre todos los pueblos antiguos eran los más éticos, entre aquellos a los que Dios les reveló, los cristianos son más éticos que los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús, que es el mismo Hijo de Dios, se hizo hombre para enseñarnos la perfección de la ley. La ley había sido dada a los hombres en el Antiguo Testamento, pero Jesús viene a darnos la completa interpretación de esa ley. ¿Bien? Un adelanto, por ejemplo, Jesús va a decir, ustedes escucharon que se dijo. Esto lo van a escuchar varias veces, lo voy a repetir. Amarás a tu amigo, odiarás a tu enemigo. Y eso no estaba en la ley de Dios en realidad, pero era una cosa que se habían hecho los judíos.
Y Jesús le dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen. Ustedes escucharon que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Y eso también era algo de los judíos. Es decir, fíjense que era una base, porque los pueblos paganos, vos ibas, me robaba una oveja, y yo iba con mi ejército, te destruía el pueblo, mataba a los hombres, le traía a las mujeres, es decir, hacía un desastre. Entonces los judíos dicen, no, si te, ojo por ojo, diente por diente, te roban una oveja, reclamarle una oveja, pero nada más. ¿Y qué va a decir Jesús? ¿Ustedes escucharon que se dijo? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, al que te pide el manto, dale también la túnica. Al que te pide que lo acompañes 1 kilómetro, acompáñalo 2. Al que te pegue en una mejilla, presentale la otra. ¡Chan! Qué difícil es ser cristiano. Pero fíjense cuántas vueltas de rosca le dio Jesús. Nadie se esperaba eso. Por eso el mensaje de Jesús es algo único. Es decir, nunca nadie se había imaginado que alguien pudiera enseñar eso. Ni los romanos, ni los griegos, ni los judíos. Porque en todo caso los griegos decían, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Es decir, si vos no quieres que te hagan el mal, vos no lo hagas a los otros, por más que sean enemigos. Y hasta ahí llegaron los griegos. Pero Jesús va más allá de eso. Después vamos a ver por qué. Bueno, entonces, explicamos la definición de teología moral. Yo por ahí me voy un poquito por las ramas, pero van a ver que después al final todo concluye. Entonces, la teología moral es la parte de la teología. Dijimos que la teología es lo que Dios ha revelado para nuestro bien. ¿Dios qué ha revelado? La verdad que tenemos que conocer, que principalmente es Él mismo, Dios se ha revelado a sí mismo, a través de su Hijo, Jesucristo, y el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar. Esa es la revelación. Entonces, la teología moral es la parte de la teología que estudia qué cosa. Los actos humanos, el comportamiento humano. Pero en teología moral es más correcto decir los actos humanos y después vamos a ver, bueno, ya lo vamos a ver. ¿Qué son los actos humanos? ¿Qué son los actos humanos? Todo lo que hace humano. A ver, cuando vos roncás y estás durmiendo en un acto humano. Bueno, acá hay que hacer una distinción, ¿ves? Porque en el lenguaje técnico de la teología moral, porque tiene su lenguaje, se distingue entre actos del hombre y actos humanos. Y cuando digo del hombre es también de la mujer, ¿saben? Bueno, acá no. A ver, esto es hasta previo del lenguaje inclusivo. En la teología moral no existen esas sonceras, digamos, si yo decir con otra palabra. Cuando decimos hombre es hombre y mujer, el ser humano sería. ¿Bien? Bueno. Si a alguien le molesta, discúlpenme, pero bueno, yo lo aprendí así. Entonces, los actos del hombre son del ser humano. Son todos los actos. Entonces, cuando uno duerme, ronca, la digestión, el latido del corazón, son actos del hombre o que suceden en el hombre. ¿Bien? Pero en teología moral llamamos acto humano aquellos que son hechos con conocimiento, con consentimiento, perdón, con conocimiento, con deliberación y con consentimiento. Deliberación y consentimiento. Entonces, por ejemplo, recién Fernanda vio que eran las 6:10, que tiene que entrar en otro lado y tomó una decisión. Me levanto y me voy. ¿Eso fue un acto humano? ¿Bien? De repente, uno de ustedes está escribiendo, se le baja la presión, ¡pum!, se cae sobre la... ¿Eso es un acto humano? Porque, claro, no es voluntario. Bueno, quizás fue voluntario no haber desayunado y fue un error, pero en este momento no es un acto humano, es algo involuntario, te desplomaste, ¿no?
Y en forma técnica, ¿cómo podríamos describir el acto del hombre? No, es todo acto. Es decir, los actos humanos también son actos del hombre. Pero mientras que todos los actos del hombre. A ver, mientras que todos los actos humanos. Voy a hacer un trabajo. Todos los actos humanos son actos del hombre, no todos los actos del hombre son actos humanos. ¿La confundí? A ver, actos del hombre son todos. Actos del hombre son actos del hombre. Todo lo que hace. Todo lo que hace. Pero acto humano es un círculo más chiquito. Es lo que hace el hombre voluntariamente, con conocimiento y deliberación. Ojo, que esto es importante no solo para la moral, sino también para el derecho. Porque si, por ejemplo, vos manejás un camión y un día se te revienta una cubierta y herís a una persona, hay que ver si eso fue un acto voluntario o si fue involuntario, si fuiste responsable o no. Entonces, miren que la teología moral entra también en el tema de la ley civil, de la responsabilidad de las personas en las cosas que suceden o en las consecuencias de las cosas que suceden. ¿Bien? Entonces, a ver, el hombre había visto que la cubierta estaba rota, se había dado cuenta, andaba con una cubierta ya desde hace tiempo así, sabía que en cualquier momento se reventaba, o sin querer pasó por un lugar y se le incrustó un fierro que no vio, y ¿entienden? Entonces, en este punto, fíjense qué importantes son los actos humanos porque tienen que ver incluso con la ley civil y la responsabilidad de la persona en sus actos. ¿Mm? Bueno, la clase que viene vemos lo que sigue de la definición a la luz de la revelación. ¿Mm?